familia, en este video quiero proponer lo que establezco en el libro El Viejo y la Psicología, hablando de conducta desde una perspectiva de la rama de psicología, ayudado de la teología, donde cada hijo, sin importar nacionalidad, sin importar generación, ha sido dotado con una herencia en lo particular, con fines de tener a una familia reunida. En este video solamente hablaremos del primero y del segundo hijo. Para esto tuve que realizar un análisis profundo y unas encuestas, y este patrón se repite generación tras generación, ya que las Sagradas Escrituras son leyes. Pues al primer hijo se le da lo material, lo terrenal. Al segundo hijo se le da lo espiritual. Esto lo podemos ver en nuestras familias. De hecho, dice Éxodo, Levítico y Deuteronomio que el primogénito es la fuerza, el vigor de la juventud del padre. Esto habla de genética. Si tú miras al hermano mayor de una familia, quizá físicamente es el que más se parece. Y si no, como hablamos de genes, también hay genes almáticos y espirituales. Es el que más se comporta como su propio padre, pues a él le toca lo terreno, el polvo. Pero quiero irme con el segundo, ya que al entender al segundo vamos a entender más al primero. Al segundo, repito, se le da la carga espiritual, una mayor porción. Los dos pueden ser espirituales, pero una mayor porción de herencia particular cada miembro de la familia ha recibido con el afán de unir, que por supuesto es algo que se repite en todas las familias hoy en día, a menos que haya otra fuerza que influya a la conducta familiar, como la biología, la psicología, el medio ambiente. Ok, vayámonos a la Biblia. Dios solamente tiene 2 hijos en esta tierra, solamente plantó 2 semillas, y el primer hijo es Adán, hecho a imagen y semejanza de Dios, es hijo de Dios. Y a este se le dice, sé señor de lo terreno, señorea sobre las aves, señorea sobre los peces del mar, sé señor de toda la propiedad. Al segundo hijo, que es Jesús, porque José el carpintero no toca a María, el Padre es Dios mismo. A este se le dice, sé señor de toda hueste espiritual. Caín es el primer hijo nacido de Eva y Abel es el segundo. Caín tiene una perspectiva material, terrenal. Cuando vemos a Abel y su ofrenda, su perspectiva era espiritual. Por eso fue mirado con agrado. Pues 10 generaciones después de Adán tenemos a Noé, el 10º. 20 generaciones después de Adán tenemos al 20º, que es Abraham. Noé tiene una perspectiva terrenal, material. Cuando estudiamos a este personaje, luego te das cuenta en su manera de pensar. Cuando estudias a Abraham, sabes que él era el padre de la fe, alguien que soñaba, alguien que esperaba en Dios. Abraham tiene 8 hijos, pero 2 muy importantes. El primero es Ismael, el padre de los árabes, que son señores de mucho de lo terreno hoy día económicamente. El segundo es Isaac, que es padre de Israel. A Isaac, el amado, el hijo de la promesa. El segundo siempre es príncipe. A Isaac se le da toda la dote espiritual. Todos los hijos de Isaac contienen la sabiduría de Dios. Isaac también tiene 2 hijos, Esaú el primero y Jacob. Aunque estos eran mellizos y peleaban en su vientre, tiene que ver quién salió primero y quién salió segundo. Esaú tiene una perspectiva material, vendió su primogenitura por un plato de lentejas y tampoco le tocó la bendición al segundo, que es Jacob, llamado Israel, porque peleó con un ángel, porque también luchó por la primogenitura y porque se ganó la bendición. Le toca no solamente a Israel la parte espiritual, sino también el terreno. Por eso los israelitas
tienen el terreno de la casa de su padre. Repito, porque su hermano mayor vendió su primogenitura, aunque Esaú es Edom, llamado rojo, y como esta es una herencia de parte de Dios que no influye en los padres, Esaú es Roma. Y ellos han tomado a nivel mundial económicamente el poder, porque es Roma, porque este es un patrón que se repite. Pero de entrada su padre le dejó la herencia a su segundo hijo. Israel también tiene 12 hijos. Al primogénito llamado Rubén no le tocó la propiedad porque durmió con una de las mujeres de su padre, entonces su padre no le iba a dejar nada. Simeón, poseído por la envidia al ver que su padre amaba más al pequeño José, fue influenciado psicológicamente y perdió su dote porque odió, porque vivió bajo la espada. Nos lo dice Génesis 49:5. Así que a Simeón II no le toca nada, aunque Jesús viene 2000 años después y le regresa la dote espiritual. Esto lo vamos a ver en otro video, pero por 2000 años a Simeón II no le tocó la dote espiritual, pasando esta al tercer hijo, que es Leví. El tercer hijo no le toca la dote espiritual, pero al haberla rechazado el segundo, esto pasa también cuando la rechazas, pasa al siguiente, y si el siguiente la rechaza, pasa al siguiente, y así y así. En el caso de que haya familias perdidas, le toca hasta el último, le toca hasta el más pequeño, le toca al José, le toca al David, le toca al Jesús, el que va a salvar a toda la familia cuando esta es un caos. Porque tú eres bueno. Al primer hijo que le tocaba de los hijos de Israel el terreno, como también rechazó por haber dormido con una de las mujeres de su padre, esta pasa hasta el cuarto, que es Judá. Por eso los judíos tienen el terreno, ¿ok? De estos hijos de Israel hay uno muy importante llamado José. Él también tiene dos hijos, Manasés y Efraín. A Efraín se le da una mayor bendición, una mayor porción. De aquí la frase: el menor será el mayor. El mayor servirá al menor. Recuerden, Judá hoy día es el hijo mayor y las 10 tribus restantes son Efraín, la casa de Israel, el hijo menor, el hijo pródigo. Pues Judá tiene el terreno, pero a Israel le toca lo espiritual. Por eso el Espíritu Santo fue dado al hijo menor, al segundo hijo, a los israelitas, al pueblo cristiano. Los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Pues hay dos familias reales en la Biblia, de dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. El primer rey fue Saúl, con una perspectiva material. Él no trajo el arca de Dios, él no escuchó a Dios, no esperó al profeta Samuel, tenía una perspectiva muy terrenal. El segundo es David, quien dice luego, traigamos el arca de Dios, hagamos el templo para nuestro Dios. También tenemos dos pactos. El primero, que es el Antiguo Testamento, es un pacto más terrenal, más de leyes, más de conductas. El segundo es un pacto espiritual, por fe. Hay una primer Jerusalén, todavía está. Y habrá una segunda Jerusalén en los cielos. Tú que me escuchas, tienes un cuerpo físico material en este momento, mas tendrás uno espiritual, porque seremos transformados. Como verán, esto es en masa. Los árabes tienen gran parte de las riquezas a nivel mundial. Roma, que es el hermano mayor de Israel, tiene gran parte del poder político religioso, al menos por 2000 años. Y los judíos, el hermano mayor de Efraín, la casa de Israel, tienen el terreno del Padre. Esto mismo, repito, pasa en todas las familias, porque la Biblia son leyes. Por último, quiero agregar: todos podemos todo. En el ADN, en las células madre, ha sido codificado desde Adán y heredado de que todos tenemos capacidades de inteligencias y espirituales. Pero
para que haya un equilibrio en la familia. Cada uno tiene su propia porción para bendecir a los demás. Si tú eres un hijo número segundo, tu espiritualidad, esa conciencia más grande que tus hermanos, para entender su condición y para sensibilizarte a lo espiritual, es para que unas a tus hermanos. Más adelante veremos los patrones de los otros hermanos, pero repito, entre más nos alejamos del primero, las capacidades de inteligencias múltiples se disparan. Así que somos los israelitas. ¿Tú por qué eres Israel? ¿Yo no que ya ellos qué? Tiempo,